Bueno, este es un caso un poco más cortito, un PowerPoint más humilde que el que armaron las doctoras, pero bueno, es para hablar un poco sobre el síndrome de Press en base a un caso que tuvimos hace poco acá en el piso de internación. Avanza. Bueno, un poco para la presentación del caso, era una paciente femenina de 42 años que estaba cursando una internación secundaria a una sepsis por una espondilodicitis, una internación bastante prolongada en la cual tuvo varias intercurrencias, una de ellas justamente la que vamos a hablar ahora. Como antecedentes de relevancia en su caso en particular, presentaba un antecedente de hipertensión diagnosticada hace 10 años de muy mal manejo, con difícil manejo de esa presión arterial, estaba incluso con tratamiento con 3 fármacos, y aparte de eso una enfermedad renal crónica que realizaba diálisis trisemanal. Desde el año 2022 se interpretó esa enfermedad renal secundaria multifactorial, pero fundamentalmente secundaria a la hipertensión arterial. Su cuadro, particularmente el cuadro neurológico, la intercurrencia neurológica, inicia alrededor del día 11 del mes de abril. Los días previos venía con registros de hipertensión arterial con mal manejo, más o menos promediaba registros de 180 a 100 de TA. Y particularmente el día 11 empieza con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, las cuales, bueno, ahora vamos a ver un poco el manejo que se hizo, pero se termina interpretando como estatus epiléptico, dado que eran convulsiones refractarias al tratamiento que comienza a recibir en ese momento. Ahora hablamos un poco del manejo, pero particularmente para lo que es el estudio etiológico de esas convulsiones, se realizó una tomografía de encéfalo que no tenía ningún hallazgo de relevancia y particularmente se hicieron resonancia de encéfalo con angioresonancia y un electroencefalograma, que es un poco lo que más nos vamos a detener ahora. Esto es la resonancia, el informe de la resonancia. Lo importante es básicamente lo que describe en la segunda línea, que habla de focos de edema vasogénico que se visualizan en T2 sin FLAIR a nivel parieto-occipital bilateral, a predominio derecho, pero bilateral. Que ya incluso acá en el informe nos va dando a entender que es compatible en primera instancia con PRES. Acá, si funciona bien, estarían los videos. Este es el T2, ahora va un poco más lento. Que acá en el T2 no es en donde mejor se ve, pero un poco se puede ver en la zona posterior a nivel occipital algo de... Sí, pero no, ¿cómo correcto? A ver, vuelta. En T2, como decía, no es donde mejor se ve en este caso, pero en la zona posterior puede verse algo de hiperintensidad, más que nada en esta zona y fundamentalmente por acá. Es bilateral, pero bueno, predominio quizás más, en este caso, izquierdo. Se ve más que nada en esa zona. Ahora en el flare es donde se ve un poco mejor. Este es el flare, que se va a ver acá en la zona posterior. Lo mismo, una área de hiperintensidad. Que esto es lo que describe el informe como el edema vasogénico. Justamente, bueno, dado la clínica de la paciente y los hallazgos que se tuvieron en la imagen, bueno, también está el... Bueno, este fue el electroencefalograma. En el electroencéfalo, lo mismo, la conclusión lo que describe es lentificación en la conducción generalizada, lo importante es generalizada, con ondas trifásicas que sería compatible con una encefalopatía. Ahora vamos a ver un poco si tiene importancia o no el electroencéfalo en esta entidad en particular, pero bueno, lo mismo en su caso, dado la clínica del estatus convulsivo asociado con el hallazgo en las imágenes, se interpretó como un síndrome de Press. Y el manejo que se hizo un poco por encima es manejo de esa hipertensión con la betalol endovenoso y el manejo particular del estatus convulsivo de inicio con 4 miligramos de lorazepam, que por no ceder se hacen otros 4 miligramos. Vuelve a tener recurrencia de las convulsiones, hace carga y mantenimiento del levetiracetam y lo mismo, por recurrencia de las convulsiones se procede a la sedación y a la intubación para la protección de la vía aérea. En el medio, bueno, termina autolimitando el cuadro convulsivo y mantiene tratamiento de mantenimiento justamente con levetiracetam. En su caso, algo importante es que el 7 de mayo, casi que un mes después del inicio del cuadro, se le repite una neuroimagen, una resonancia de encéfalo, en donde habla de resolución de los focos de edema vasogénico. Lo mismo, seguía hablando de compatible con PRES. Este fue un poco el caso, particularmente para hablar un poco del síndrome de PRES. La sigla hace referencia a una encefalopatía posterior reversible,
Pero bueno, algo importante es que no siempre es reversible y no necesariamente va a ser posterior. Hay mayor tendencia a que sean las zonas posteriores, para ir occipitales más que nada. Esto tiene que ver con los mecanismos fisiopatológicos que los generan, que ahora más adelante los vemos bien, pero es esto, digamos, lo más frecuente, cerca del 80% de los casos, son posteriores, pero no necesariamente tiene que ser ahí. Y bueno, estas son las otras denominaciones que puede llegar a recibir. Las más comunes que se lo denomine PRES. Como causa, esta me parece la filmina más importante, fundamentalmente porque habla de las características asociadas que tienen los pacientes o los predisponentes a tener este síndrome, esta entidad, que casi que lo mismo, el 80-90% de los casos se vinculan con hipertensión, no necesariamente que sea la hipertensión en sí, sino fluctuaciones agudas de la presión arterial. O sea, no necesariamente que sea hipertenso persistente, sino que tenga algo que genere una fluctuación de la presión. Y lo otro que se ve también muy asociado es la enfermedad renal, tanto aguda como crónica. Ahora vemos un poco por qué, pero bueno, justamente estas dos son las que tenía este caso en particular. Pero bueno, por otro lado, también se asocia a inmunosupresores y quimioterapias que muy habitualmente vemos nosotros en el piso de internación. Por ejemplo, bueno, acá le puse flechitas, pero el bevacizumab, el cisplatino, la citrabina, gencitabina, la inmunoglobulina, metrotexato, rituximab, inmunosupresores, los inhibidores de la tirosina quinasa, todo esto que nosotros habitualmente vemos, incluso con la mayoría de los pacientes en piso, podemos ver que cumplen fácilmente con 4 o 5 de estos ítems, van a estar predispuestos a tener esta presentación que por prevalencia es muy infrecuente, pero que bueno, que hay ciertos predisponentes que son conocidos y que nosotros vemos habitualmente. Bueno, esto por un lado. En cuanto bueno, a fisiopatología, para hacerlo un poco más corto, es una entidad que se empieza a describir hace relativamente poco, en el año 96 se empiezan a describir los primeros casos. No está del todo definido cuál es el mecanismo que lo hace, pero sí se sabe que la vía final, digamos, lo que termina produciendo esto es el edema vasogénico. Los mecanismos que lo producen, los que están más descritos, son estos dos. La alteración de la autorregulación cerebral, que básicamente hace referencia a los mecanismos de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que cuando se ven alterados, fundamentalmente por la fluctuación de la presión, más que nada la hipertensión, lo que termina generando es una hiperperfusión cerebral que lleva a la fuga capilar por ruptura de la barrera hematoencefálica, y es lo que genera el edema. Justamente es por esto que las zonas del encéfalo que más predispuestas se ven a que pase esto de la hiperperfusión es la zona posterior. Por eso es más común que esto se den en zonas posteriores, pero no necesariamente la única zona. Y el otro mecanismo que se asocia más a los citotóxicos, la quimioterapia, es la disfunción endotelial, que es básicamente que se daña el endotelio y genera lo mismo, ruptura de la barrera hematoencefálica, fuga capilar y edema vasogénico. Eso por un lado, que es más que nada lo que explicaría esos predisponentes que vimos antes. El cuadro clínico, la forma de presentación más común son las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. No es tan común que se presente como estatus epiléptico, pero sí hay algunos casos descriptos, y bueno, incluso en este caso de base se generó esto un estatus. Pero incluso es más frecuente que tenga convulsiones focales. Pero bueno, la principal manifestación son las convulsiones. Después, en segundo lugar, viene la encefalopatía, más que nada por alteración del sensorio. Y otras muy importantes, las cefaleas, más que nada holocraniana, continua, persistente. Y las alteraciones visuales, más que nada ceguera o disminución de la agudeza visual y alucinaciones. Eso es la forma visual más común. El diagnóstico, en definitiva, es por clínica, digamos, por presentación de alguna de estas formas, asociado a alguna predisposición que tenga, que son las del cuadro que vimos antes, y diagnóstico imaginológico, donde el gol estándar es la resonancia para ver el edema vasogénico, que se ve justamente en T2 y en FLAIR como una hiperintensidad con un patrón morfológico específico. El electroencefalograma no es necesario para el diagnóstico porque serviría para detectar la encefalopatía, que también se puede detectar clínicamente, digamos, por la alteración sensorio, por ejemplo. Lo importante es que tiene que ser generalizado. Esta presentación no va a tener alteraciones focales y la punción lumbar no se requiere, salvo que, bueno, se quiera descartar algo más, por ejemplo, alguna causa infecciosa o autoinmune. Y algo importante justamente es que no se recomienda hacer neuroimágenes de vigilancia para hacer detección precoz de esto. Y justamente lo que dice es que si vos tenés un paciente que reúne alguna de estas condiciones que lo predisponen, tengas un bajo umbral de sospecha para tenerlo como diagnóstico diferencial cuando presente alguna manifestación clínica, pero no ir a buscarlo rutinariamente, digamos, ¿no? Lógico. Y bueno, el manejo terapéutico, para ir un poco por encima, es lo que más lo predispone es la hipertensión, hacer manejo específico de eso. No hay un objetivo claro, se habla de
bajarle más o menos un 25% de la sistólica en las primeras 3-4 horas, pero no de manera excesiva, no más de eso, justamente para no alterar la autorregulación del flujo sanguíneo. Con drogas titulables y endovenosas, primera línea la betalol. Después manejo específico de las convulsiones. Y en cuanto a los citotóxicos y los inmunosupresores, lo que dice es, la bibliografía, disminuir la dosis o incluso discontinuarlos temporalmente. Justamente en lo que es el seguimiento, que es un poco lo que se hizo en este caso, recomiendan hacer una imagen de control entre las 2 y 4 semanas posteriores a que inicie el cuadro, en donde debería empezar a resolver el edema, que es justamente lo que pasó en este caso, que a las 4 semanas empezó a resolver. Y en esa situación incluso habla de suspender los anticomiciales porque el riesgo de recurrencia es bajo. O sea, es decir, que si ya resolvió el edema vasogénico, no necesitaría tener terapia de mantenimiento. Y bueno, no mucho más. Hasta acá llega la presentación. Es más que nada por esto, porque me pareció interesante que las situaciones que los predisponen son cosas que fácilmente vemos todos los días y capaz no es uno de los diagnósticos diferenciales que más tenemos en cuenta. Igualmente la prevalencia es muy baja, pero como para saber. Nada más. Entonces, ya no hay más. Ok.